y pasa por al lado un levita. Vamos a analizar un poquitito el contexto social, cultural y religioso del pueblo de Israel en ese momento. El levita era un hombre de prestigio, pertenecía a la tribu sacerdotal de Leví, a la tribu de Aarón, de Moisés. Era un hombre importante, según el concepto que tenía aquí este doctor de la ley, que Jesús lo interpela con esta parábola. No quiero ser tan solo un caminante más, un soñador que jamás aprendió a escuchar. Quiero sentir un nuevo sol y así encontrar aquella esencia que tu voz me supo dar. No quiero ser una respuesta que se va. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Hoy nos interpela la parábola del buen samaritano. Así que bueno, vamos a la lectura del Evangelio a ver qué nos dice el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo el Señor nos regala una de las parábolas más importantes y más bellas del Evangelio, que es la parábola del buen samaritano. Un relato que no solamente nos emociona, sino que también nos tiene que tocar, nos tiene que interpelar profundamente. Porque Jesús no nos está dando una clase teórica de amor, sino que nos está mostrando cómo debemos actuar de verdad. Cómo debemos actuar de verdad. Entonces nos narra que hay un hombre herido, ¿sí?, que fue asaltado. Este hombre herido puede representar a muchos hermanos nuestros que sufren cada día: los pobres, los ancianos, los que están solos, los niños que no tienen quien los cuide, aquellos que se sienten abandonados, los que están tristes, los que están deprimidos. Pero también, si somos sinceros, cada uno de nosotros alguna vez nos hemos sentido así, heridos, ignorados, dejados a un costado del camino. Todos en algún momento de nuestra existencia hemos necesitado de alguien. Esta parábola nos recuerda que nuestra vida cristiana no es una carrera de éxitos, sino un camino donde todos alguna vez necesitamos ayuda de alguien. Necesitamos ser ayudados y también tuvimos que ayudar. Aquí
se nos presenta este hombre, ¿sí?, que tirado al borde del camino, y pasa por al lado un levita. Vamos a analizar un poquitito el contexto social, cultural y religioso del pueblo de Israel en ese momento. Bueno, y si llegaste hasta acá, te pido que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like, un dedito para arriba. De esa manera YouTube va a recomendar el video, y de esa manera también se difunde la verdad y nos ayudas a crecer como canal. No te olvides de accionar la campanita para enterarte cuando subimos un video nuevo, y no te olvides de compartirlo con tus familiares y amigos. Seguimos entonces con nuestro tema. El levita era un hombre de prestigio, pertenecía a la tribu sacerdotal de Leví, a la tribu de Aarón, de Moisés. Era un hombre importante, según el concepto que tenía aquí este doctor de la ley, que Jesús lo interpela con esta parábola. Y después le dice, pasa un sacerdote. Es decir, un sacerdote es alguien que tiene que dar ejemplo. No significa, tengamos en cuenta que cuando se narra esta parábola no se está refiriendo a un cura del Nuevo Testamento, a un sacerdote como conocemos nosotros en nuestras parroquias, sino que se está refiriendo también a un sacerdote del Antiguo Testamento, alguien que era el encargado de ofrecer el culto de Dios. Pero también lo podemos aplicar hoy día si queremos traer nuestro contexto también, porque vamos a dejar afuera al cura. Pasó un sacerdote y también lo vio y siguió de largo. Y ambos tuvieron una excusa para no ayudarlo. Tuvieron una excusa para no ayudarlos. Pero está bien la excusa, pero Jesús no justifica la actitud, es decir, Jesús no justifica la excusa, sino que nos advierte del riesgo de ser creyentes, que podamos ser creyentes que cumplimos, porque creemos y creemos de verdad, pero que no aplicamos los parámetros del amor a nuestra creencia. Es decir, vamos a la carta del apóstol Santiago. ¿Qué dice Santiago? La fe sin obras está muerta, la fe debe ir acompañada de las obras. Y dice también, los demonios creen y sin embargo tiemblan. O sea, creer solamente no basta. Cumplir solamente con determinados ritos, determinadas oraciones, determinadas prácticas religiosas, litúrgicas, cultuales, como las quieran llamar, no basta solamente con venir a la misa el domingo y después quedarme tranquilo en mi casa pensando que a lo mejor puedo dar una mano. O sea, no necesariamente, si lo hago mejor todavía, pero no necesariamente abrir la puerta de mi casa y salir a ayudar con la intención de ayudar al que se me cruza, sino que muchas veces en la vida el Señor nos pone frente a situaciones para que podamos desarrollar nuestra caridad, y hacemos como levita, como el sacerdote, miramos para otro lado. Entonces podemos caer en eso, en aquellos que cumplen pero no aman. Esta es una enseñanza para todos nosotros. Si no somos capaces de detenernos ante el sufrimiento del otro, nuestra fe se vuelve estéril. No solamente aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y esta es la voluntad de Dios, que vivamos en la caridad, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle. No se nos pide que nos vayamos de misioneros al Congo, al África, qué sé yo, al Amazonas. Si alguno tiene la vocación, bueno, bendito sea Dios que la realice. Pero el Señor nos está pidiendo que seamos buenos samaritanos en nuestro entorno. ¿Cuántas veces podemos ser nosotros ese sacerdote o ese levita que ve el dolor y nos hacemos el distraído? Y aparece entonces aquí en esta parábola el inesperado héroe. ¿Por qué inesperado héroe? Porque el doctor de la ley ni se le cruza
el ejemplo que le va a poner Jesús, justamente un samaritano. Un samaritano que era alguien impuro, alguien contaminado. Esto de la división entre judíos y samaritanos daría para otro video, pero podemos decir así de manera muy rápida, Samaria pertenecía al reino del norte y Judá al reino del sur. Cuando Samaria se aparta, o sea, cuando se dividen los reinos, en el norte quedan lejos de Jerusalén, entonces quedan alejados del templo, que era el lugar donde se le iba a dar culto a Dios, y comienzan a darle culto a Dios en el monte Garizim. Pero ¿qué pasa? Allí entran muchos invasores, mucha gente de muchos pueblos, y los samaritanos, los de la región de Samaria, van haciendo como un sincretismo religioso, y la fe en Yahvé se va contaminando con distintos cultos, ¿sí? Con distintos cultos. Entonces los del reino del sur, los de la tribu de Judá, los de la tribu de Judá dicen, no, estos son impuros, con esto no nos podemos juntar para no contaminar nuestra fe. Bueno, justamente Jesús toma este ejemplo y se lo pone al doctor de la ley, cosa que seguramente al doctor de la ley le debe haber molestado muchísimo este ejemplo. Pero aquí Jesús nos está enseñando algo fundamental, que prójimo no es aquel que comparte únicamente mi religión, mi sangre, mis ideas, sino aquel que se detiene, se compadece y actúa más allá de, como ser, por ejemplo, en las parroquias, por ejemplo, atendiendo Cáritas, ayudando a las familias de Cáritas. A ninguno se le pide certificado de bautismo en la Iglesia Católica para darle un paquete de porotos, para darle un paquete de fideos, para darle una prenda de vestir, sino que se ayuda a todos. Y muchas veces te dicen, mira que es de la Iglesia Evangélica. No importa, no importa. Es un hermano que necesita, es el prójimo, es el prójimo. Piensa distinto, vive distinto. Sí, pero tened cuidado que es el prójimo, siempre es el prójimo. Puede ser bueno, puede ser malo, pero siempre es el prójimo. Siempre es el otro. Por más daño, por más intrincada que sea su vida, siempre es el prójimo, siempre es el prójimo. Entonces nos podemos preguntar hoy, ¿quiénes son nuestros heridos en el camino? Pensemos un poquitito, reflexionemos. ¿Quiénes son nuestros heridos en el camino? ¿A quiénes debemos acercarnos más en nuestra familia, en el barrio, en la comunidad, o sea, en la parroquia, en el trabajo? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos con gestos concretos a vivir como buenos samaritanos? Porque los chicos, está esta tendencia a sintetizar la educación. ¿A qué me refiero? Tenés que portarte bien, hay que amar a todos. Pero amar a todos no es amar a nadie, es decir, hay que enseñarle a los chicos a tener gestos concretos en los cuales se demuestra el amor, y enseñarles que esos gestos no tienen que ser grandes espectáculos, no tienen que ser grandes, grandes acontecimientos, sino gestos concretos. Sabiendo, por ejemplo, en el recreo del colegio, jugar con todos. Por eso, queridos chicos, queridos jóvenes, compartir con todos, jugar con todos. Lo importante no es de dónde venimos, ni cuánto sabemos, ni cuánto tenemos, sino cuánto ayudamos a los demás, cuánto compartimos con los demás. Chicos, basta de decir, con nosotros no juega, o le hacemos bullying por algún defecto o algo que a nosotros nos cause gracia de esta persona. Enseñarle a los chicos que el bullying en el colegio, que tanto se hace en los colegios, nos llenamos la boca hablando del prójimo, de la no discriminación, y sin embargo siempre sigue habiendo problemas de bullying en el colegio. Y problemas de bullying en el colegio es un problema de falta de educación cristiana en la casa, de falta de reconocimiento del otro en la casa, de meterle prejuicios contra el otro. Cuidado con esto, cuidado con esto. Sabemos que con cosas simples podemos ser buenos samaritanos. Esto es lo que tenemos que enseñarle
Esto es lo que chicos tienen que aprender ustedes. Con cosas simples podemos ser buenos samaritanos, con un gesto de amistad, con una sonrisa, ayudando, acompañando a un compañero que a lo mejor está triste, acercándonos a preguntarle qué le pasa. Y la conclusión que Jesús hace es muy sencilla, porque le pregunta, el doctor de la ley tiene que darle el brazo a torcer. Tiene que decir, no, el que se portó bien fue el samaritano, es decir, el que se portó bien fue el impuro, el idólatra, etcétera, etcétera. Bueno, anda y hace lo mismo. O sea, no hagan lo mismo que hace él en su vida, pero tened la misma actitud vos también, no te estés fijando. Porque el samaritano podía haber dicho tranquilamente, podía haberse excusado y decir, no, este judío, yo no me acerco. Y sin embargo se acercó, Por eso Jesús no termina con una reflexión teórica, habla de llevarlo a la práctica, andá y hacé lo mismo. Esta tarea no es solamente analizar la parábola desde afuera y hacer grandes monólogos o tertulias, sino a vivirla desde dentro, a hacernos prójimos, a tener ojos atentos, manos dispuestas, corazón abierto. Ojalá que al participar de la Eucaristía en este domingo, en nuestros hogares, vayamos con el propósito de vivir como verdaderos samaritanos. Hagamos un propósito. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios no podemos irnos sin un propósito. Y aquí tenemos para hacer un propósito concreto y existencial. La fe se vive en el amor concreto al hermano. Si no, no hay fe. Si no hay fe, hay un culto vacío. Hay un culto vacío que no tiene una respuesta concreta, que no se hace testimonial, que no se hace visible. Así que bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos abra el corazón a los demás. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, para el próximo video. Tratemos de vivir en familia, bien, sin discutir, sin pelear, tratando de considerar a los demás como verdaderos prójimos en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga a todos. Será hasta la próxima. Chao amigos. Chao, chao, chao.